¿Qué tal? Bienvenidos al canal Aprende con Oscar Valdés. En esta ocasión te mostraremos cómo resolver este problema referente a termodinámica exclusivamente a sistema cerrado. Nos indican en el ejemplo 4-4 expansión de un gas ideal contra un resorte. Nos menciona que un dispositivo de cilindro émbolo contiene 0.05 metros cúbicos de un gas que se halla inicialmente a 200 kilopascales. En este estado hay un resorte lineal que tiene una constante de resorte de 150 kilonewtons sobre metro y está en contacto con el émbolo, pero muy importante, sin ejercer ninguna fuerza sobre él, es decir, no está estirado ni comprimido, por lo tanto no hay una fuerza de tensión ni de compresión. Y bueno, después se transfiere calor al gas de modo que el émbolo sube y comprime el resorte hasta un volumen dentro del cilindro que se duplica. Si el área de sección transversal del émbolo es de 0.25 metros cuadrados, determine la presión final para el inciso A dentro del cilindro, inciso B, el trabajo total hecho por el gas e inciso C, la fracción de trabajo realizado contra el resorte para comprimir. Entonces, bueno, vamos a anotar nuestros datos. Nos mencionan que tenemos un volumen inicial de 0.05 metros cúbicos, que la presión inicial pues es de 200 kilopascales, ¿sí? Nos dice también que la constante del resorte o la constante elástica del resorte es de 150 kilonewtons sobre metro. Nos dicen también que el volumen 2 es el doble del volumen 1, es decir, que el volumen 2 es dos veces el volumen 1 porque se duplica. Y bueno, si multiplicamos, pues 2 por 0.05 metros cúbicos, pues me va a arrojar que tenemos un volumen 2 de 0.1 metros cúbicos. ¿Sí? También nos indican que el área del émbolo es de 0.25 metros cuadrados. Inciso A nos pide determinar la presión final, es decir, la presión 2, ¿sí? De este sistema o de este fenómeno. Inciso B, el trabajo total, pues realmente es el trabajo de la frontera del gas, pero bueno, le voy a poner el trabajo total, ¿sí? De la frontera móvil. Y bueno, el inciso C nos pide el trabajo que se tiene que ejercer por efectos del resorte, ¿no? O la fracción de trabajo que genera el resorte. Y bueno, pues vamos a comenzar. Primero, cuando tenemos un sistema de este tipo, hay que considerar que cuando el émbolo sube, pues ejerce una fuerza de resorte hacia abajo y a su vez, si lo dividimos entre el área, pues ejerce una presión, ¿sí? Entonces recuerden, si no hubiera resorte, este fenómeno sería presión constante, pero como hay un resorte, pues la fuerza va aumentando y la presión pues obviamente va aumentando, ¿sí? Entonces, bueno, primero hay que calcular cuánto se deforma este resorte, le voy a llamar X, supongamos que al final tenemos este cambio, voy a ponerlo como por aquí, ¿sí? De aquí a aquí, y bueno, voy a dibujar por aquí el émbolo, ¿no? Supongamos que sube hasta ahí. Yo necesito saber esa distancia X. Este cambio de volumen que vamos a tener, ¿sí? Pues tiene que ser igual al área del émbolo, ¿sí? Por la altura que está subiendo, que sería área por la compresión del resorte que tenemos. Si despejamos, pues la compresión del resorte, pues sería el cambio de volumen sobre el área. El cambio de volumen, pues es el volumen 2 menos el volumen 1 entre el área, y por lo tanto la compresión del resorte, pues sería volumen 2, que es 0.1 metros cúbicos, menos volumen 1, que es 0.05 metros cúbicos, entre el área, que el área nos mencionan que es de 0.25 metros cuadrados, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cuánto nos da por aquí. Esta operación sería 0.1 menos 0.05 entre 0.25 y nos da un quinto que equivale a 0.2 metros, ¿de acuerdo? Lo voy a poner como 0.2 metros. Ya tengo la compresión del resorte y eso me va a servir, ¿sí? Entonces, bueno, este resorte, pues de alguna manera va a ejercer una presión, como les comentaba. Recuerden que la fuerza de un resorte es igual a la constante elástica del resorte por la deformación. Entonces podemos calcularlo como 150 kilonewtons sobre metro. Por la deformación que tiene, se comprimió 0.2 metros. Y bueno, en magnitud, pues la fuerza de este resorte nos daría 30, si no me equivoco, serían 150 por 0.2 y me va a dar 30 kilonewtons. A mí me interesa más que la fuerza la presión. Recuerden que la presión es fuerza entre área. Nosotros conocemos la fuerza y el área de ese émbolo. Por lo tanto, la presión ejercida por el resorte
pues sería igual a la fuerza entre el área. La fuerza es 30 kilonewtons y el área es 0.25 metros cuadrados. ¿Sí? Si no me equivoco, esto me va a dar 120, porque abajo es como si fuera un cuarto, y serían kilopascales. Newton sobre metro cuadrado son pascales, si tenía kilo, pues serían kilopascales. Vamos a hacerlo por aquí nada más para comprobar, serían 30 entre 0.25 y me daría 120 kilopascales. Esa es la presión que ejerce el resorte. Comentábamos que si no hubiera resorte, este proceso sería presión constante. ¿Sí? Pero como si hay resorte, pues se mantiene la presión que teníamos más la presión, pues que ejerce el resorte. Por lo tanto, la presión en el estado 2, pues sería igual a la presión en el estado 1, ¿sí? Más la presión del resorte. Y bueno, esto sería igual a 200 kilopascales, que son de la presión 1. Si no hubiera resorte, repito, sería presión constante y sería este el valor más este valor que tenemos por aquí de 120, que es la presión que ejerce el resorte, kilopascales también, y me da una presión 2 de 320 kilopascales. Y bueno, ya tendría yo por lo menos la presión 2. ¿Sí? Vamos a tener el inciso A en este momento. Y vamos ahora al inciso B. El inciso B nos pide calcular el trabajo neto ejercido por este gas. Para un proceso de este tipo, voy a traerme la figura, ¿sí? Para un proceso de este tipo, la fórmula es la siguiente. El trabajo es igual a la presión 1 más la presión 2 entre 2, ¿sí? Por el cambio de volumen, que sería el volumen 2, menos el volumen 1. ¿Sí? En esta ocasión, pues así quedaría. ¿Por qué queda así? Vamos a deducir esta fórmula. Si a ustedes les permiten aplicarla directamente, ahí está. De lo contrario, pues tendríamos que hacer lo siguiente. Voy a suponer que aquí tenemos un volumen 1, aquí tenemos un volumen 2 arbitrario, tenemos una presión 1 y tenemos una presión 2. Entonces recuerden que el trabajo es el área bajo la curva. Si nos vamos a la derecha, el trabajo se toma como positivo y significa que el sistema realizó un trabajo. Por lo tanto, el trabajo, ¿sí? De esta parte, pues serían dos áreas. Voy a calcular el área 1, que sería base por altura. Sería el cambio de los volúmenes, que sería la base, volumen 2 menos volumen 1, por la altura, que sería la presión 1. De manera genérica, pueden sustituir los valores que teníamos, pero bueno, yo lo voy a hacer de manera genérica para deducir esta ecuación. ¿Sí? Más este trabajo que tenemos de este triángulo. Recuerden que el área del triángulo es un medio de la base por la altura. La base sigue siendo la misma, que es la diferencia del volumen 2 menos el volumen 1. ¿Sí? Y la altura de este triángulo pues sería la presión 2 menos la presión 1. ¿Sí? Entonces lo voy a poner por aquí. Sería presión 2 menos presión 1. Podemos observar que tenemos como factor común volumen 2 menos volumen 1, o podemos desarrollar esta parte como ustedes lo quieran ver. Voy a desarrollar 2, lo voy a poner de esta manera, presión 1 por volumen 2 menos volumen 1. Y bueno, aquí sería un medio por el cambio de volumen por la presión 2, me quedaría más un medio de la presión 2 por el volumen 2 menos el volumen 1. Y por último, más por menos, sería menos un medio de la presión 1 por el volumen 2 menos el volumen 1. Podemos observar que aquí tenemos términos comunes. Tengo un entero de esto menos un medio de esto. Eso me va a arrojar pues un medio positivo. Un medio de la presión 1 por el volumen 2 menos el volumen 1 más un medio de la presión 2 por el volumen 2 menos el volumen 1. Y bueno, pues si factorizamos el 1 medio y el cambio de volumen, pues obtendríamos que el trabajo sería igual a 1 medio, ¿sí? De B2 menos B1. Y bueno, me quedaría la presión 1 más la presión 2. ¿De acuerdo? Y por eso teníamos esta ecuación. Podemos aplicarla pues directamente si ustedes la conocen y de lo contrario pues tendríamos que deducirla de esta manera. Entonces, bueno, un trabajo en línea recta se calcula de esta forma. Y bueno, el trabajo pues sería igual a un medio de la presión 1, que son 200 kilopascales, más la presión 2, que son 320 kilopascales, ¿sí? Por el volumen 2, que si no me equivoco era 0.1 metros cúbicos, menos el volumen 1, que era la mitad, que era 0.05 metros cúbicos,
¿sí? Nada más vamos a confirmar. Sería 0.1, 0.5, 200 y la presión que habíamos calculado de 320. Entonces, bueno, aquí estaría. Y el trabajo total ejercido por el gas o la frontera móvil que teníamos en esta situación, pues sería un medio, ¿sí? De la suma de las presiones que son 200 más 320 por el cambio de los volúmenes que sería 0.1 menos 0.00, perdón, 0.05. Y bueno, esto me va a dar 13, serían positivos y serían kilojoules. Kilopascales por metro cúbico, pues me da kilojoules, entonces serían 13 kilojoules de energía. Recuerden que dado que W es positivo, el sistema realiza trabajo. ¿Sí? Esa energía de dónde la saca, pues del calor que se le agrega para que pase esto. ¿Sí? Este sería el inciso B. ¿De acuerdo? El trabajo total que realiza el gas para pues expandirse a esa situación. Y bueno, ahora me piden a mí encontrar el trabajo o la fracción del trabajo realizado contra el resorte. Para ello tengo dos formas. La primera sería calcular esta área 2 únicamente. ¿Por qué? Porque si no hubiera resorte, acuérdense que el trabajo sería a presión constante. Y bueno, como si hay resorte, pues la fuerza va aumentando y la presión también y nos queda en línea recta. ¿Sí? Esa sería una manera de hacerlo, que prácticamente sería evaluando esta parte de aquí. ¿Sí? Y lo podemos hacer. Sería un medio de la base, que es la diferencia de los volúmenes, por la altura del triángulo, que es la diferencia de las presiones. Entonces, el trabajo del resorte, pues tendría que ser un medio de la base, que es volumen 2 menos volumen 1, por el cambio de presiones, que es presión 2 menos presión 1. Y sin ningún problema, si sustituimos, pues nos quedaría un medio del volumen 2, que es 0.1 metros cúbicos, menos el volumen 1, que es 0.05 metros cúbicos, por la presión 2, que recuerden que la calculamos y es de 320 kilopascales, menos la presión 1, que es de 200 kilopascales. Y bueno, vamos a ver cuánto nos da este trabajo de resorte. Eso sería usando el diagrama y obteniendo el área pues, de esta situación. Entonces nos quedaría un medio por el volumen 2, que es 0.1, menos el volumen 1, 0.05, por, en este caso, ¿sí? La presión 2, 320, menos la presión 1, que son 200. Y me daría 3 kilojoules de trabajo que tenemos que ejercer para comprimir ese resorte, ¿no? 3 kilojoules. Esa sería una manera de calcular. La otra pues sería calculando pues el trabajo del resorte con la fórmula con la constante elástica del resorte, ¿sí? Entonces, bueno, recuerden que un trabajo de un resorte es un medio de la constante elástica por la deformación 2 menos la deformación 1 y estas tienen que estar como al cuadrado. Como inicialmente nuestro resorte no estaba comprimido ni estirado, pues no tiene deformación, ¿sí? Y bueno, me quedaría solamente un medio de la constante del resorte por x2 al cuadrado. Vamos a sustituir y sería un medio de la constante del resorte, que si no me equivoco eran 150 kilonewtons sobre metro, ¿sí? Por X, que era la deformación del resorte, nada más vamos a corroborar 150 kilonewtons por metro. Y X, recuerden que la deformación del resorte pues era 0.2, ¿sí? Entonces vamos a sustituir ese valor aquí abajo y nos tendría que dar exactamente lo mismo que de esta manera que ya lo habíamos hecho. ¿Sí? Vamos a ver cuánto nos da. Esto es al cuadrado. Y bueno, nos tiene que dar exactamente 3 kilojoules porque no estamos perdiendo ningún decimal. En el caso de que, bueno, se perdieran decimales en algún proceso, ya sea el de arriba o el de abajo, pues tendría que dar prácticamente lo mismo. Nada más cambiarían ligeros decimales. Pero bueno, aquí sería un medio por 150 por 0.2 al cuadrado. Y bueno, esto me va a dar 3 kilonewtons, al igual que me dio arriba, y cualquiera de las dos opciones pues sería correcta. Y bueno, con esto estaríamos terminando en esta ocasión. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda, ayúdanos a crecer, dale like al video, suscríbete al canal si no estás suscrito y comparte nuestro contenido con tus amigos, compañeros y familiares a los cuales pueda servir. Y no olvides que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdés, el límite lo pones tú. Hasta la próxima.